Está comenzando la profecía que podría cambiar el destino de los Estados Unidos. Aunque no podemos cambiar lo que ya ha sido profetizado, no debemos alarmarnos, ya que Dios tiene el control. Estados Unidos, una nación con influencia global desde hace décadas, enfrenta desafíos importantes, incluyendo el intento de atentado contra Donald Trump y la cercanía de las elecciones presidenciales. Ahora Joe Biden anunció que lo mejor para su partido y el país es su retiro, cediendo el paso a Kamala Harris. Pero Harris en su primer discurso destacó la importancia del derecho a la interrupción del embarazo como un tema central de su campaña. ¿Quién ganará esta lucha? ¿El bien o el mal? La atención mundial está centrada en Estados Unidos, ya que los resultados de estas elecciones pueden tener profundas implicaciones tanto políticas como espirituales. Desde 1945, Estados Unidos ha sido la principal potencia militar y económica, ejerciendo un liderazgo global significativo. Este estatus le ha permitido influir en las políticas internacionales y mantener un equilibrio de poder que otras potencias como Rusia, Alemania y Japón han reconocido. Así, Estados Unidos se ha consolidado como un actor principal en la geopolítica mundial, impactando considerablemente tanto en el ámbito económico como en el militar. Pero en los últimos años hemos notado una disminución gradual pero notable de la preeminencia de Estados Unidos en el escenario internacional, lo que refleja un deterioro progresivo de su influencia y poder global. Esto es particularmente preocupante debido a la posible cercanía de una profecía que anticipa la caída del imperio estadounidense. Las profecías escatológicas en los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis sugieren que Estados Unidos podría tener un papel significativo en el periodo final de la historia, especialmente durante la última semana de Daniel. Este periodo de 7 años se asocia con el dominio del anticristo. Una revisión detallada de estas profecías indica que, en el contexto de los eventos apocalípticos, Estados Unidos podría experimentar un declive que le impida desempeñar un papel prominente en los eventos de los últimos tiempos. Cabe destacar que estas profecías del tiempo del fin, especialmente en los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, no mencionan a países como Estados Unidos. En su lugar se destacan naciones como Rusia, Turquía y otras entidades regionales. La ausencia de referencias a Estados Unidos en las profecías bíblicas es particularmente significativa, especialmente a medida que nos acercamos al período de la Gran Tribulación, dado que Estados Unidos ha sido una potencia dominante en tiempos recientes. Esta falta de mención sugiere que, en el contexto de los eventos apocalípticos, el país podría no desempeñar un papel prominente. Si Estados Unidos tuviera una relevancia significativa durante la Gran Tribulación, se esperaría al menos una mención simbólica o indirecta. Esta omisión plantea la posibilidad de que el país no esté presente como una potencia global durante el cumplimiento de las profecías finales. Además, las profecías bíblicas indican que, durante el tiempo del fin, el mundo será gobernado por una coalición de 10 reinos o países que cederán su autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 dice: «Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia». En este contexto surge la pregunta: ¿podría Estados Unidos ser uno de los 10 reinos que forman la alianza final y entregan su poder al anticristo? Al examinar las profecías escatológicas sobre estos 10 reinos que dominan al final de los tiempos, se observa que corresponden a la región que estuvo bajo el control de la cuarta bestia descrita en el libro de Daniel, es decir, el Imperio Romano. Daniel capítulo 7 versículos 7 y 8 dice: «Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas». Daniel no pudo comparar la cuarta bestia con ningún animal conocido. La describe como espantosa, terrible y extremadamente fuerte.
Daniel también menciona algunas características adicionales de esta bestia que luego amplía en su interpretación. Primero, observa que tenía 10 cuernos, los cuales representan 10 reyes. Posteriormente surge un cuerno pequeño que crece hasta provocar que 3 de los cuernos originales sean arrancados. Este cuerno, con un rostro humano, es el punto culminante de esta parte de la visión, y más tarde Daniel preguntará sobre su significado. Aunque el Imperio Romano terminó en el siglo X, ha habido numerosos intentos en tiempos modernos de revivir ese antiguo ideal. Por esta razón, muchos creen que esta importante etapa no se cumplió completamente durante el antiguo Imperio Romano, sino que resurgirá en los últimos días, siendo el escenario de la manifestación del Anticristo, la bestia definitiva. Según la profecía, el gobierno mundial en la etapa final será ejercido por una coalición de 10 reinos situados en la misma región que gobernó el Imperio Romano, abarcando principalmente el Medio Oriente. Dado que los Estados Unidos no se encuentra ubicado en esta área geográficamente asociada con el Imperio Romano, su rol en los eventos finales parece ser marginal. Así, el foco del poder y la influencia global en los tiempos del fin se concentrará en el Medio Oriente, incluyendo a Estados Unidos como una potencia relevante en este contexto. Además, al examinar en detalle las profecías bíblicas, se evidencia que el epicentro de los eventos finales será el Medio Oriente, la región donde se iniciaron los acontecimientos clave de la historia bíblica y las primeras revelaciones proféticas. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, las profecías subrayan que tanto el inicio como la culminación de la historia bíblica se concentrarán en esta área geográfica. Esta región ha sido el escenario de importantes acontecimientos históricos y espirituales descritos en las Escrituras. América, descubierta mucho después de estos eventos y profecías, parece tener una relevancia secundaria en el contexto de las profecías del fin. En el libro de Apocalipsis y otras partes de la Biblia, el foco de los eventos escatológicos está claramente ubicado en el Medio Oriente, lo que refleja la centralidad de esta región en el marco de las profecías y el cumplimiento de los eventos finales. Esto reafirma que el impacto global y la culminación de los acontecimientos proféticos se desarrollarán principalmente en esta área en lugar de en Occidente. Además, las profecías bíblicas sugieren que para que surja una única moneda del Anticristo, identificada con el número 666, el sistema monetario global, incluido el dólar, debe colapsar. Esto indica que Estados Unidos podría enfrentar una caída como imperio. Esta perspectiva es dolorosa para quienes valoran y aprecian a esta nación, que ha sido un refugio para muchas personas y que en sus inicios se fundó en principios bíblicos. En el pasado, la Biblia se leía en las escuelas y estaba presente en la Casa Blanca. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una creciente secularización, con la eliminación de la Biblia en muchas instituciones y un aumento en la corrupción moral y espiritual. La caída de Estados Unidos no se debería a amenazas externas, sino a su propia corrupción interna. Este deterioro moral y espiritual recuerda la caída de Belsasar, quien profanó los vasos sagrados del templo de Dios, lo que llevó a la caída de su imperio. De manera similar, el colapso de Estados Unidos podría ser el resultado de su deterioro moral y espiritual, indicando que Dios podría humillar al país de manera similar a como la Torre de Babel fue derribada. Ignorar o apartar a Dios de la vida nacional resulta en una gran desgracia. Lamentablemente, Estados Unidos ha implementado legislaciones que contravienen los principios bíblicos. Y también hemos visto una erosión en su apoyo a Israel. Según las profecías bíblicas, parece que al final de los tiempos, Estados Unidos podría retirarse completamente de apoyar a Israel. Este deterioro en los principios divinos y en las relaciones internacionales podría precipitar la caída de Estados Unidos como potencia global. La nación podría enfrentar un declive en términos de influencia geopolítica, capacidad militar y fortaleza económica. Esta es la perspectiva que las profecías sugieren para el futuro cercano. ¿Qué factores podrían acelerar o retrasar el cumplimiento de esta profecía? La promulgación de leyes que contravienen los principios bíblicos pueden inducir una forma de maldición sobre un país, acelerando su deterioro.
La transgresión de los mandamientos divinos y la implementación de políticas opuestas a las enseñanzas bíblicas contribuyen a un aumento en la corrupción moral y espiritual, lo que a su vez acelera el proceso de declive y colapso de Estados Unidos. Miren cómo recientemente en su primer discurso, luego de Joe Biden apoyar a Kamala Harris, ella reitera su apoyo a la interrupción del embarazo, que luchará por esto. En contraste, los gobiernos que adoptan y promueven principios alineados con la palabra de Dios pueden experimentar una extensión de la misericordia divina, lo que puede actuar como un factor moderador o retardador en el cumplimiento de profecías de destrucción. Consideremos el caso de Nínive. Jonás profetizó que la ciudad sería destruida en 40 días. Sin embargo, el gobierno de Nínive decretó un periodo de ayuno, oración y arrepentimiento, lo que resultó en que Dios extendiera su misericordia y evitara la destrucción. No obstante, con el tiempo, Nínive volvió a la corrupción, lo que finalmente llevó a su caída. Este ejemplo ilustra que cuando una ciudad o nación se arrepiente y adopta leyes conformes a la palabra de Dios, puede recibir una extensión de la misericordia divina. Por el contrario, la persistencia en el pecado acelera la ira de Dios sobre ese país. Es crucial que oremos por Estados Unidos, especialmente en el contexto de las próximas elecciones. Aunque normalmente no nos involucremos en asuntos políticos, consideramos vital que la voluntad de Dios se cumpla en estas elecciones y la intervención divina podría ser clave para determinar el futuro de la nación. Ya sea que ese país continúe en decadencia o experimente un periodo de prosperidad y leyes morales, lo fundamental es que estemos viviendo en los últimos tiempos y el regreso de Cristo es inminente. Como iglesia, nuestro enfoque principal debe ser nuestra pertenencia al reino espiritual, donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos mantenernos vigilantes y en oración ferviente, esperando con anhelo la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este video. Les invito, se suscriban si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y no se vayan, pues aquí tenemos informaciones y estudios de gran interés para la vida espiritual. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.